Los sábados a las 7 de la mañana, Palabra de Campo. Palabra de Campo. Daniel Aprile y Viviana Valles. En Splendid 990. La radio que te informa. La radio que te acompaña. El maíz tiene un buen año, eso me parece que está claro. Y hay muchas cosas para charlar sobre el tema del maíz, no solamente por su precio, sino porque además, se viene muy pronto el Congreso de Maizar, el próximo mes de mayo, así que de lo que pasa en la Argentina, de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en muchos lugares de la Argentina, vamos a hablar con Federico Zerboni, el presidente de Maizar. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por este rato. Daniel, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos de afuera hacia adentro, empecemos hablando de tu viaje reciente con Maizar y con Maizal, que es la agrupación internacional que reúne a principales productores de maíz como son Argentina, Brasil, Estados Unidos. ¿Por dónde anduvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Y por qué es importante este viaje que hicieron? Como ustedes saben, esta alianza es muy fuerte. Estos tres países que vos nombraste, producimos juntos 50% de maíz del mundo, pero tenemos cerca del 80% del mercado internacional. Entonces, donde vamos juntos, amén de que tenemos un contacto muy bueno, que tenemos un muy buen diálogo con el Maizar de Brasil, que se llama Abramilo, con el Usrin Council, National Corn Growers Association de Estados Unidos. Hicimos muchas giras. Esta vez fuimos invitados por el Parlamento Español a hablar de biotecnología. Ustedes saben, en Europa está prohibido la biotecnología, edición, todo lo que es transgénico, génesis, y hoy están debatiendo la edición génica, las nuevas técnicas genómicas que acá están aprobadas en Brasil, Estados Unidos, en todo el mundo, y Europa le vuelve a trabarlas con 2, 3 categorías, y una complejidad que tiene regulatoria de Europa inviable, desde mi punto de vista. Son 27 países con intereses distintos. Después de eso van al Parlamento Europeo, a las Comisiones Europeas, al Consejo Europeo. Es toda una burocracia y un tema muy, muy complejo. Nos invitaron a preguntar porque hoy los productores españoles están desapareciendo y van a seguir desapareciendo, lo mismo que los italianos, la mayoría de europeos. ¿Por qué? Porque se redujo al 50% de superficies en los últimos años y hoy tienen regulaciones totalmente inviables, que no tienen escala, no tienen siembra directa, les regulan los usos fitosanitarios de fertilizantes, de biotecnología, entonces costo de producción, nada más tienen que regar, totalmente inviables. Es una población muy envejecida, no hay renovación de juventud en esos mercados. Y España es el principal importador de maíz y importan el 70% de lo que consumen. Ellos quieren flexibilizar la importación, otras partes de Europa no la quieren, y ellos usan un solo evento del año 90, hace 30 años, y acá en el resto del mundo ya probamos más de 60 eventos, 70 eventos, ¿no? Es como hablar por teléfono con un Nokia, ni Nokia, con un zapatón, ¿viste? Zapatón. Y entonces, demostremos un poco las ventajas y a dónde va Europa con estas regulaciones y estos problemas. Y no terminan acá, porque esos productores, ahí encajamos un poco nuestra labor muy, muy importante, que es, los productores dicen, si tenemos estas regulaciones acá, queremos que los productores que exportan a Europa tengan las mismas restricciones. Son las famosas llamadas políticas espejo. Entonces ellos pretenden que nosotros produzcamos con esas condiciones, arando el suelo. Entonces, fuimos a demostrarles que primero que no vamos a cambiar, porque es parte de nuestra sustentabilidad. Segundo, que es totalmente inviable en otro clima, otro suelo, no tienen ni idea cómo se produce acá. Pero es muy bueno que vayamos a poner una voz a explicar por qué no vamos a cambiar, la locura que sería, aceptar esas políticas europeas. Recuerdo que tampoco son productores los que ponen esas políticas, son burócratas, ¿no? Entender un poco que es muy bueno ir allá, porque te doy un ejemplo solo, muy cortito, ¿no? Pero entendemos que las políticas son totalmente insólitas y sin sentido. Ahora prohibieron la importación de biodiesel de soja, porque dice que se hace con el aceite de soja, o dice que la soja provoca deforestación, volvemos a lo mismo de antes, y que afecta al medio ambiente. Pero siguen importando 30 millones de toneladas de harina de soja. Entonces le preguntamos, ¿por qué importan harina de soja, que buena parecería, pero el aceite de soja es malo? Y después que habló un importante funcionario y dijo, el productor argentino dice, acá Europa todos sabemos que es una medida para proteger el biodiesel de colza europeo. ¿Por qué no lo dicen de entrada? ¿Por qué firman convenios de asociación y después te quieren engañar, entre comillas, diciendo que prohibimos la soja porque es mala y después te lo dicen abiertamente? Eso es lo bueno, no te mienten, ¿no? Te lo dicen en la cara diciendo, no, flaco, eso es para proteger la medida proteccionista. Por eso hicimos un informe diciendo que
hay un pseudoambientalismo, porque Claro. lo de pseudo, no tiene nada de ambientalismo, para hacer un proteccionismo. Y entonces no tenemos que comernos ese amague porque nos quieren llevar a nosotros a esas restricciones, que sería tirarse un tiro en el pie. Dijimos, bajo ningún punto de vista va a ser, algunos entienden, otros no, pero hay que entender ese tipo de cosas porque a veces no siempre el cliente tiene razón. Porque si el cliente me va a llevar a mí muere, ¿no? Me va a llevar a mí a imponerme condiciones totalmente sin sentido, que además que van contra nuestra sustentabilidad también y contra nuestra rentabilidad. Entonces está muy bueno ir y planteárselos a ellos en ese lugar. Vos también tuvimos en el Parlamento, eso fue en el Parlamento español, una reunión muy importante con muchos funcionarios, muchos legisladores, y ellos tratando de soltar un poco la biotecnología para ser un poco más competitivos. Están bajando los subsidios, porque bueno, se están quedando con menos fondos. En gran parte, algunos dicen que es por el armamento que va, digamos, la plata que tiene el armamento, digamos, que cambió, digamos, que entonces sacaron muchos fondos de ahí. Hay muchos productores que no reciben prácticamente subsidios, entonces ahora dicen, bueno, tratemos de ser un poco más eficientes, usemos las herramientas que tienen los demás, porque si todavía nosotros somos ineficientes, no nos dan subsidio y no podemos, es decir, vamos a desaparecer más rápido, como saben que van a desaparecer. Te digo un dato, productor medio de maíz italiano es de 7 hectáreas, ¿no? Entonces, es muy difícil también usar, decir, tecnologías, maquinaria, muy eficientes, todo que sea hortícola, citrícola, citrus, árbol, digamos, fruta, eso tiene una tecnología, todo lo que es invernáculo, una calidad excepcional, pero lo que es productos extensivos es muy difícil, no pueden usar siempre la maquinaria en esa escala, no se puede usar maquinaria, digamos, que usamos nosotros acá. Hay un montón de cosas, pero está bueno discutirlas y está bueno que te lo digan en la cara de que no son medidas ambientalistas, son proteccionistas. Y entonces es bueno saberlo para saber cómo nos manejamos acá, porque bueno, tenemos que saber cómo nos defendemos y cómo seguimos ante esas medidas, que siempre igual hay que negociar, porque digamos son mercados importantes, todavía son importadores, y van a ser más importadores porque cada vez son más inviables para producir. Tal cual. Después, si querés, no hablar mucho más de esto, el viaje que estuvimos en la FAO, también hablando mucho de biotecnología, con las nuevas autoridades de la FAO, y ellos ven la necesidad y el mensaje nuestro muy bueno de cambiar un poco muchas veces el impacto que tiene la mala prédica que tiene la biotecnología en la FAO, gran parte también por la presión europea, ellos lo dicen por debajo en los corrillos, pero bueno, viendo un poco nosotros mostrándole cómo somos más sustentables, y ahí cambia, cuando uno demuestra que es más sustentable, que nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica es mucho más eficiente con los sistemas europeos, ahí va entrando un poco el argumento nuestro de que no solo es más rentable, sino es más sustentable, que es una muy buena estrategia. Me parece increíble que en el mundo, en el año de 2026, con una enorme cantidad de tecnología disponible, de información disponible, haya que explicar, haya que hacer un viaje para explicar, digamos, cosas que te puede responder hasta, no te digo ChatGPT, te la responde Google. Te digo la última, para terminar con este viaje, si no, pues no se hace muy largo, pero también nos reconocieron que la prohibición de transgénicos fue una guerra comercial, una disputa comercial inicial entre Francia y Estados Unidos por las patentes, y a partir de ahí un monstruo para Europa, para el consumo europeo, que es el transgénico, que lo consume hace 30 años, pues importan todo transgénico, ¿no? Pero comerlo no pasa nada, pero producirlo nos vamos a morir todos por este tema, y además importan soja transgénica, toda la soja transgénica y un montón de productos transgénicos, pero producirlo acá en Europa es veneno, es esto, comerlo está bien. Las inconsistencias del mensaje tapado que muchas veces se llama ambientalista, pero es, en definitiva, como dijiste, termina siendo proteccionista, como incluso lo terminan reconociendo por bajo de la mesa. Y Federico, ¿cómo ves el mercado acá? Porque se habló en los últimos días digamos, de buen momento en cuanto a precios, por una campaña que la verdad que va a terminar con números muy buenos también. ¿Cuál es el cierre que haces en este momento, digamos? Los guarismos son muy buenos, nosotros siempre manejamos los guarismos de las bolsas, ¿no? Maizano no tiene estimaciones de rendimiento, y de la Secretaría de Agricultura, que tiene una muy buena también red en todo el país de información de producción. La subimos ya debajo de 60, 61 hasta 67, ojalá que sea ese lo que dijo la Bolsa Rosario, yo creo que va a estar por ahí dando vueltas entre esos dos valores, eso sería récord. Tuvimos en el Congreso de Asagir también récord de girasol, hubo récord de trigo, es decir, agrícolamente el agro tuvimos gran parte por un buen clima, hay que reconocerlo, pero también la producción, como ve que cuando ponemos el hombro y vamos para adelante, y la más castigada que va para atrás es la soja, que es la que tiene más retenciones, ¿no? Entonces, en estas discusiones, muchas veces, cuando se habla que Brasil produce más, porque no tiene, digamos, tiene más tecnología por el tema de patentes, en gran parte es cierto,
pero la gran parte, es cierto, es rentabilidad, eficiencia y retención. Es decir, solo nos sacan la pata, digamos, de la cabeza y el sector me podría responder muy bien. Y vos fíjate que nosotros siempre el lema que teníamos hace 2 o 3 años en Maizar es 10 por 10, que son 10 millones de hectáreas a 10 toneladas de rendimiento, que serían 100 millones de toneladas, cuando se hablaba de 100 millones, como siendo un número lejos. Y este año tenemos en 8 por 8, ¿no? Cerca de 8 millones, porque ahora la estimación es que llegamos a 8 millones de hectáreas, a 8.000 kilos promedio, de ahí salen los 64. Mira qué fácil los números, los 67, un poco más, ¿viste? Está Sí, ahí, sí, pero sí. el número está ahí, y digamos, y aumentar 2 millones más de hectáreas de maíz, eso lo hacemos en muy corto plazo, tenemos todo para hacerlo. Pensá que Argentina tiene relación soja-maíz más baja, digamos, en comparación a Brasil o a Estados Unidos, que hacemos 18 de soja y 8 de maíz. Los mercados hacen 1 a 1, ¿no? 36 y 36, 28, 37, pero están ahí muy cerquita. Ujú. Así que nosotros sacarle un poco de superficie de soja sería muy sencillo. Y además se puede incrementar área también acá, ¿no? Y sí, reconocemos que todavía tenemos un techo muy alto en uso de tecnología, ¿no? De fertilización especialmente. La Argentina subfertiliza sus cultivos, no solo el maíz, pero el impacto mayor siempre lo tienen las Mm. gramíneas por el efecto que tiene, ¿no? Tanto el trigo como el maíz, el sorgo, son cultivos que si los fertilizamos más, tenemos mucho para crecer, así que las 10 toneladas por hectárea de rendimiento, los americanos tienen 11, 12, 11 y medio, ¿no? Las podemos llegar a tener, es parte de lo que después hablaremos del Congreso, de la idea nuestra. Se podrá lograr con estos precios, con este conflicto que elevó muchísimo el precio de los fertilizantes este año? Va a ser difícil. No, bueno, tuvimos mala suerte. El mercado es muy cambiante. Veníamos en zonas marginales, hablo de zonas marginales que no es Pampa Húmeda, que no son marginales, son zonas espectaculares para producir, pero una alta incidencia de flete ahí, ¿no? Y en la cosecha. Entonces, esta guerra llegó en un momento muy malo, pues llega el momento que tenemos que pagar fletes caros, digamos, pero que están lejos del puerto, que le pega muy fuerte a la rentabilidad, gastos de gasoil, que es muy importante, se gasta mucho gasoil en la cosecha, y el precio de la cosecha viene a mano del gasoil, y los fertilizantes, ¿no? Para la próxima campaña, la indiferencia que están saliendo por todos lados, de trigo, campos alquilados de 50, 60 quintales que lo hacen no rentables, más una lástima, pues en años que vuelve a haber humedad en las zonas como Totalmente. Córdoba, Santiago del Estero, que son zonas que me pasó con humedad, explotaron con rendimientos excepcionales. Entonces, se vuelve a dar algo raro, no sabemos si es cambio climático o casualidad, pero arrancan con una napa llena, con años muy buenos para ser fina, la necesidad de ser fina ahí por tema de suelo y rotación, pero con distancia de flete y precio fertilizante que yo creo que se va a hacer igual, esperando esto, pero con menos tecnología seguro, ¿no? Y entonces Claro. eso va a ser muy mal. Para crecer un poquito más, se habla mucho de quita de retenciones al trigo. En algún momento se habló bastante de ese tema en el gobierno, digamos, o son rumores, ¿no? ¿Qué pasaría si le sacan las retenciones al maíz? ¿Cuánto se puede Bueno, crecer? estamos trabajando en eso para el Congreso de Maizar, que sería mucho más de confianza y además es más rentabilidad. Ahora, también te voy a ser muy sincero, seguimos sacando retenciones a los demás cultivos porque inciden poco en la recaudación. Sería un gran error, pues ya la soja sería directamente inviable. Si sacamos a todos, si la soja seguimos castigando con el 24%, ahí sí, no vamos a ir no a 8 millones, no a 10 de maíz, vamos a ir a 12, ¿no? ¿Por qué? Porque la soja va a tener una baja rentabilidad porque es inviable, 24% de rentabilidad y los demás cultivos sin nada, ¿no? Claro, Sería pegarle si no quiero que me siembren, dirían la soja, ¿no? ¿Viste? que No no me nos escuche quieren, diría la Rodolfo, soja. que no nos ¿Eh? escuche Rodolfo, No, no, al que no contrario, nos esto es a escuche. favor de Rodolfo, estoy diciendo a favor de la Claro, soja, claro, soy productor, pero digamos, no se puede claro, decir pues, un desbalance, una presión claro. fiscal monstruosa a un cultivo y otros liberarle como debe liberar, ¿no? Bueno, el tema es, me parece que hay que bajar a todos, digo, hasta por ir contra la cadena que yo represento, pero bueno, no, yo siempre voy por el sector, ¿no? Me parece que el país lo Tal hacemos cual, entre todos, como un todo, un conjunto, y no se puede dejarle tal cual. la soja un 24 hoy que es totalmente inviable. Fíjate que la única soja que no tiene buena cosecha, que tiene más baja, ¿no? Llegamos a 60 millones en soja, hoy estamos en 48, 47, y los demás tres cultivos, récord, ¿no? Totalmente, Producción, bueno, entonces, bueno, la política totalmente. es global, me parece. Federico, lo último que te quería preguntar es, en un momento me dijiste que el maíz tiene terreno incluso, que tiene hectáreas y zonas donde ampliarse. Venimos hablando mucho de todo lo que se puede hacer en la Patagonia, se habló mucho del riego, digamos, en esa zona.
es completamente viable el maíz, pero en los últimos tiempos, y yo lo he escuchado, se habla mucho más fuerte de empezar a sembrar más maíz en el norte. Y específicamente te pregunto por la provincia de Misiones porque hay un grupo de productores que también en algunas charlas y chats que uno tiene me lo han planteado. ¿El maíz puede crecer en el NEA específicamente en Misiones? La verdad que Patagonia fue excepcional la jornada que hicimos, un potencial mayor, el mayor potencial de rendimiento, 20 toneladas por hectárea, muy, digamos, el clima lo da en la Patagonia, por el tema de amplitud térmica, de horas de luz en verano, ese mismo clima con verde americano, y porque está creciendo un poco por una baja rentabilidad en la pera especialmente y manzana. Por ahí los cultivos tienen la misma rentabilidad, pero unos invierten $1.000, otro $15.000 por hectárea, para es una idea de lo que es la diferencia. Además uno tiene que hacer una plantación que dura 4 años, inversión, malla antigranizo, bueno, y entonces la misma rentabilidad, el mismo margen con una inversión tan distinta. Además la diversificación, porque el maíz no es solo maíz, es maíz, carne, todo lo que viene atrás, ¿no? Digamos lo que era pollo, bueno, la proteína animal. Entonces, la diversificación que estamos viendo en la Patagonia con un potencial muy interesante, un nivel técnico sensacional que vimos de productores, tanto producir carne como maíz, como son, digamos, productor muy tecnificado, entonces usa la tecnología de la fruta y pera y manzana a otros cultivos, entonces arranca a una velocidad enorme. Con Misiones trabajó mucho maizar. Yo te voy a decir un solo ejemplo. Te vas a Brasil, del otro lado del río Misiones, mismos suelos, mismo clima, es todo maíz, ¿no? Ahí Rio Grande do Sul, entonces tenés ahí, los brasileños muchas veces decían, de este lado tenemos todo maíz y entran a fotos satelitales, ¿no? Pongan en el verano, ahí van a ver lo que es de ahí, entonces el potencial está. Misiones tiene una regulación muy compleja, en su momento se había prohibido el glifosato, el gobierno había regalado un glifosato ecológico que nunca se pudo registrar y nunca funcionó, por lo menos nunca llegó no sé, pues no estuve allá, pero nunca pasó de eso. Entonces también ahí, depender solo de la yerba, por ahí es muy complejo, entonces hoy la yerba tiene baja rentabilidad, el hecho de poder abrir otro margen, ahí me acuerdo en su momento Maizar, los brasileños decían, produzcan todo que nosotros lo compramos todo. Nos pasamos por allá y claro. el mercado, si no tiene ustedes, yo se los compro. Es rentable. Bien, comprado. Así que Sería sería totalmente posible, te voy a repetir, de otro río, mismo suelo, mismo clima, todo igual, una producción de maíz enorme, soja también. También reconozco que parte protegida de emisiones por el tema de la selva y este otro que habría que regularlo y hacer la conciencia, pero totalmente viable en esos campos agrícolas, que se pueden hacer agrícolas, hacer estos cultivos. Y bueno, esperemos que eso cambie a mí me llama un poco la atención, lo mío pero cuando uno ve crecimiento minero, también en otras provincias, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Acá nos vamos a morir y nos quedamos sin agua, y de otro lado Chile lo hacen, Australia lo tiene, Canadá lo tiene, y no se quedan sin agua, ¿no? Entonces, muchas veces las críticas y todo ese tema, ahora, si somos irresponsables y hacemos las cosas mal, no controlamos y dejamos que cada uno lo que quiera, y bueno, volvémonos, pero digamos, las cosas se hacen así, y provincias que son. Me impactó una frase del gobernador de Catamarca que dijo: el peor impacto mental es la pobreza. Me encantó, una frase muy buena porque es una frase fuerte y una frase que representa eso, es decir, ves nada y de repente ahí, yo estuve en Salta hace poco, impacto que me dio la transformación de Salta en capital de minería, no hay una casa para alquilar, hay barrios que crecen, es un impacto enorme. Y bueno, eso es minería y eso es cosas políticas y creo que se puede manejar muy bien, como lo maneja todo el mundo. Ahora, si nos vamos a dejar a cada uno lo que quiera y que sea todo un desastre, pero bueno, también es fácil decir eso y dónde vive la gente, o de subsidios, o del Estado, o del déficit público, y así no está yendo, ¿no? Entonces, seamos conscientes, veamos qué potencial tenemos, y utilicémoslo en forma racional. Te lo preguntaba porque Misiones está viviendo una transformación muy dura en ese sentido. Vos hablaste recién de la pobreza, pero la realidad es que con el tema yerbatero y, bueno, yerba, té, mandioca, digamos, son actividades productivas que estaban de pleno en la provincia y hoy no están bien. Y muchos productores, de hecho, dejaron la actividad, se están dedicando a otra cosa y tienen ahí sus campos y no saben qué hacer. Y bueno, quizá el maíz es una alternativa súper viable. Totalmente viable, y además, yo tampoco nunca diría hagan todo maíz, ¿no? Hagan hierba, hagan esto, y entonces, bueno, lo hacemos nosotros. Por ahí cultivos que no dan baja rentabilidad, pero yo acá en mi casa siembro 8 cultivos, ¿viste? Claro. Soja, sorgo, maíz, Claro. Trigo, cebada, colza, arveja. Bueno, esa diversificación siempre me hace que me dé mucha estabilidad. Siempre pierdo algunos, pero en algunos siempre me va bien.
Y bueno, y lo que interesa es el promedio, es tener estabilidad y cobertura y no poner los huevos en la misma canasta. Bueno, de todo esto vamos a hablar seguramente en mayo en el Congreso, en el Golden Center, ¿no? Como siempre. Estamos tratando de dar un poquito distinto este año. Sí, vamos a ver si estamos tratando de lograrlo. Nos cansábamos todos un poco de hablar en la última reunión de comisión directiva de Maizar, es hablar de qué potencial, ¿no? Que tenemos un potencial del país enorme, somos buenísimos, podemos llegar a 100, 150 millones de toneladas, 300 millones de toneladas, ¿viste? Y al año siguiente hablamos lo mismo, qué potencial tenemos un potencial enorme. Entonces dijimos, no hablemos potencial, hablemos por qué los países vecinos o los demás de ese potencial hacen crecimiento y nosotros seguimos con el perro que se mueve la cola, hablando de potencial y viendo cómo crecen los vecinos y nosotros dijimos, basta de potencial, el potencial ya lo tenemos, veamos por qué ese potencial no se da en resultados, ¿no? Es decir, dijimos, tratemos de buscar una vuelta, la rosca, es decir, a ese punto hay temas, las DEX es uno, infraestructura, ya sabemos un montón de temas que hay, pero vos fíjate que hoy el flete que pega en Río Cuarto, lo que se transforma en, por ejemplo, en etanol y en Burlanda, no le pega el flete, porque se transforma ahí, entonces ahí tenés una como diversificar también, haciendo, lejos del puerto tenés que industrializar el maíz, si no, no es viable, si no es un tiro de taba, hoy tenés un maizal y el costo variable, el flete te lleva a la mitad del precio y no importa el rinde que saques, el cultivo no es rentable. ¿Por qué? Porque se lleva todo el flete. Entonces, tenemos que ver eso, y Mato Grosso lo transforma en maíz, a 2.000 kilómetros de puerto, y ellos no lo llevan a Paraná, en camión, 2.000 kilómetros. Hacen carne, hacen pollo, pusieron 20 plantas de etanol, cambiaron la matriz energética, y hoy podemos exportar más nafta, de vaca muerta, con la demanda que hay de nafta, si tenemos más etanol, también si sobrase, nos sobra. Pero bueno, políticas públicas. Estamos tratando también de trabajar en eso. Maizar trabaja mucho también con la Función Barbechando y otras cadenas, con el Congreso, tenemos mucho diálogo también. Creemos que hay que trabajar mucho ahí. Aprendimos mucho de Brasil, como siempre lo decimos, y cuando al vecino le va bien, en el campo ¿qué hacemos? Copiamos, ¿no? Lo bueno se puede copiar. Totalmente. 27 de mayo está la cita entonces para... 27 de mayo, Golden Center, están todos invitados, entrada libre. Vamos a traer estos temas y otros, pero dijimos, bueno, no seamos el perro que se mueve la cola, vamos a ver cómo de ese potencial, que ya sabemos que lo tenemos, obvio. La minería, ya sabemos que tenemos la minería, tenemos la cordillera lista para hacer, bueno, a ver cómo hacemos para sacar esto y no contaminar, cómo hacemos para crecer nosotros, entre todos es un país grande. Yo creo que, mira, venimos de Europa, ahí la producción va para atrás, no tiene energía, ya están teniendo problemas, migraciones muy, muy serios, vos lo ves ellos, el problema de Ucrania lo tienen muy en frente, digamos, ellos tienen mucho miedo cómo termina eso, dónde para la invasión rusa, pero ellos no paran en Ucrania. Y ya que me dijo un italiano que me gustó, como para cerrar, me dijo, Argentina, viene mucho acá, ese amigo mío, dice, ¿no? Dice, Argentina, ¿qué país que el tren pasa más de una vez? Está buena, ¿eh? Real. Lo que pasa es que tenemos subámonos al tren. Tenemos la habilidad de dejarlo pasar. De vuelta, o que no llevamos el perro, ¿viste? Que frenemos el perro, que no se muerda la cola y digamos, bueno, hagámoslo. Bueno, este tren, el tren nos dice, Argentina, dice que otra vez pasa el tren, ¿eh? Otra vez pasa. Bueno, pues ¿se van a subir o no? Bueno, vamos a tratar de subirnos, ¿eh? Gracias, Federico. Muchas gracias por la charla. Un abrazo grande. Palabra de campo. Hasta las 8 en Splendid 990.